En aquel entonces, que era el año 2012, nos habían hablado de Medjugorje, pero la verdad es que no conocíamos nada del fenómeno. Y yo estaba estudiando los novísimos. Como periodista me interesaba mucho el tema y me hablaron que allí se daban casos de presunta posesión demoníaca. Entonces, yo como periodista inquieto quise ir a comprobarlo en primera persona, ¿no? Por aquel entonces fuimos con un grupo, yo me llevé a la que hoy es mi mujer, a Marta, que de aquella éramos novios, y la verdad es que lo pude ver, o sea, lo pude ver. No quiero asustar a nadie, ni que la gente se piense que aquello es un parque de atracciones de lo sobrenatural, pero al estar la Virgen se dan este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces lo vi, me impactó bastante, la verdad, me tocó bastante, y fue la manera que tuvo la Virgen de engancharme, porque no me interesaba mucho lo que era el fenómeno mariano en sí, ni los videntes, ni los secretos, ni nada, ¿no? Pero claro, aquella cosa que en un principio me podía dar como miedo o algo así, pues me ayudó muchísimo a ver que el Evangelio estaba vivo. O sea, que 20 siglos después o 21 siglos después, todo lo que yo venía escuchando en las misas, en un montón de sitios, dije, ostras, no solo por vamos, yo digo presuntos, estoy convencido que lo están, pero bueno, periodísticamente lo ponía en duda, ¿no? No solo eso, sino que pensaba, ostras, es que he visto sanaciones, he visto posesiones, y yo pensaba en los evangelios y decía, Jesucristo, ¿por qué seguía la gente a Jesucristo en esa época, ¿no? Y yo pensaba en tres cosas, era porque les daba de comer al pueblo, porque les sanaba y porque expulsaba demonios, ¿no? Y yo vi todo eso en un mismo sitio y dije, madre mía, esto es real. O sea, la fe que mis padres me han transmitido existe de verdad. No es que tuviera dudas anteriormente, ¿no? Pero cuando lo ves tan de golpe y tan real, dices tú, aquí hay algo. Entonces esa fue. Provengo de una familia cristiana que me han inculcado unos valores, siempre he creído en Dios, pero es verdad que de aquel primer viaje al tercero en Medjugorje yo conocí un Dios completamente que no lo había experimentado, y es que vi misericordia total, me sentí perdonado, porque yo, aunque soy cristiano, siempre he sido muy rebelde, muy poco ejemplo de nada, ¿no? Y allí yo tenía un poco de miedo a dirigirme a Dios antes de ir a Medjugorje. Era como que una figura, era la Virgen la que más me ayudó a mí a acercarme a Él, ¿no? Y a partir de allí dije, ostras, pero que me quiere como soy, que no necesita nada de mí, que no me pide nada, más que todos los días me levante y procure ponerme de cara a Él, ¿no? Y eso nunca lo había vivido. Entonces, en Medjugorje vi tanto amor hacia mí que me cambió. O sea, yo me acuerdo que le decía a Marta, digo, yo me quiero quedar a vivir aquí. Era un poco como el evangelio de las 3 tiendas que San Pedro quería quedarse y le dice a Jesucristo, no sabes lo que dices, ¿no? Pues Marta me dice, ¿pero qué me estás diciendo? Y digo, sí, que yo me quedaba aquí, porque es una felicidad que no había experimentado nunca. Luego dicen que lo difícil es trasladarlo a tu vida, ¿no? Cuando vuelves a tu día a día, comienzan las dudas, los sufrimientos, las persecuciones, la incomprensión también muchas veces de la gente que no entiende. Tú tratas de explicarle lo que has visto, dices, ostras, que he visto un tesoro inmenso, y la gente no lo entiende, ¿no? Es normal porque hay que vivirlo. Entonces, de aquello yo empecé con el tiempo a darle vueltas y por fin me atreví, que me costó mucho, porque dar la cara en el periódico no es fácil, no es fácil. Ellos saben que yo era creyente, pero nunca había hecho algo así importante a nivel público. Entonces, la película de Jesús García, de Medjugorje, fue lo que, después de verla, termina de una manera que te hace una pregunta y yo me la contesté, dije, ya sé lo que quiero hacer, contar mi experiencia de Medjugorje en el periódico. No me pusieron ninguna pega y me lancé. Y claro, de aquello me acuerdo que una compañera me dijo, lo leyeron sorprendidos, no lo sabían, no conocían esa parte de mí, muchos compañeros me dijeron, esto tienes que convertirlo en un libro. Y dije yo, pues ¿por qué no? Porque me quedaron muchas cosas por contar que no entraron, ¿no? Entonces me puse y me hace gracia porque cuando ya lo estaba terminando, que era como marzo de 2020 de este año, algún compañero me dijo, tú sabes que más que escribir un libro, lo difícil es que alguien te lo quiera editar, porque el 90% de las cosas las editoriales las rechazan. Y entonces, yo que soy bastante nervioso, y yo sabía que, digo, si es de la Virgen y de Dios saldrá, ¿no? Pero me acuerdo que justo en esa época me fui al cine a ver El cielo no puede esperar, que era la historia de Carlo Acutis, que me impactó muchísimo. O sea, la conocía, pero ver aquella película me cambió. Y yo, ni corto ni perezoso, cuando salía del cine le dije, mira, Carlo, yo te encomiendo que si este libro es de Dios y de la Virgen, me busques una editorial. Y así quedó la cosa, y yo llegué a casa,
mi mujer casi me mata porque yo llevaba con la entrada del cine y la puse en el cuadro de la Virgen para tenerlo como presente, ¿no? Es decir, si esto es de Dios va a salir adelante. Y salió adelante, o sea que aquí estamos. Todo me ha hecho, mira, también estar en Medjugorje me ha hecho ver que las casualidades no existen. Yo antes pensaba que muchos teníamos mérito yo o que eran casualidades o cosas que pasaban porque sí. Me he dado cuenta que no, que son causalidades todo. O sea, que a veces pides o estás esperando el gran milagro, que Dios abra el mar en dos, ¿no? Separe las aguas en tu vida, ¿no? Y no es eso muchas veces. Esos milagros también los he experimentado, los he visto. Pero es cómo tira de tantas cosas, de tanta gente o de tantos acontecimientos que te van llevando y cuando encajan todos, dices, esto es de Dios, está claro, ¿no? Porque sí, tú puedes, yo he puesto mi trabajo en el libro, mi experiencia, me he abierto un canal, pero luego han pasado muchas otras cosas para que este libro sea una realidad. Y tengo ahí a Carlo, vamos, como el gran valedor. Me podía mucho y en un principio me ayudó, eso lo que te decía antes, ¿no? Acercarme a Dios, ¿no? El ver cómo el enemigo te lleva a Dios. Pero es verdad que periodísticamente me obsesioné un poco, dije, quiero escribir un libro sobre el demonio. Y entonces incluso entraba en diálogo con él mentalmente y me acerqué demasiado. Como dice el Padre Pío, el demonio es un perro atado que si no te acercas no te hace nada, pero si te acercas te puede morder, ¿no? Yo me acerqué demasiado y es verdad que me obsesioné un poco, empecé a leer libros, pero todo por formarme, ¿eh? O sea, no era tampoco... Y en alguna ocasión tuve algún susto, así digamos, no me da vergüenza contarlo, ¿eh? Algún susto un poco más de la cuenta que me hizo ver que era real, ¿no? Me acuerdo una vez en casa rezando el rosario, que estaba yo una tarde yo solo, y era una tarde de verano, y hacía un calor tremendo, las ventanas abiertas, yo rezando el rosario, de repente empecé a sentir un olor muy, muy raro, que entraba en mi habitación, pero una cosa... nauseabunda, o sea, que no venía de ningún sitio ni de la casa. Bueno, yo me puse a buscar por todos los sitios, a ver qué había ahí, que olía. Nada, solo era mi habitación, un viento bastante fuerte, la luz del baño se encendía y se apagaba, bueno, algo un poco de película, ¿no? Entonces ahí es como un susto grande y me acuerdo que llamé a Marta, que estaba en Extremadura trabajando, ella es enfermera, mi mujer, y digo, me está pasando esto, vamos a rezar el rosario juntos. Y se pasó. O sea, fue rezar el rosario juntos y se fue. Y yo me di cuenta que con el demonio no hay que dialogar. O sea, que está bien hablar de él, que te lleva muchas veces, parece una tontería, pero te lleva muchas veces a Dios. El conocer al enemigo es importante para conocer a Dios, ¿no? Porque al final, si crees que Dios existe, existe el demonio también, ¿no? No es una teoría del mal como mucha gente dice. Y también me ayudó ver cómo muchos sacerdotes y mucha gente habla sin tapujos de estos temas. Es decir, yo en el libro a veces decía, igual me estoy pasando demasiado, pero digo, bueno, ¿por qué voy a esconderlo, no? Luego mucha gente que lo ha leído ha dicho, jolín, pues lo he agradecido porque a mí me han pasado cosas parecidas. Entonces, bueno, al demonio no hay que entrar nunca en diálogo con él, no hay que tenerle miedo, pero sí presente. Hablábamos antes de lo sobrenatural, que se da allí, y es verdad, son gracias que la Virgen, por lo que sea, y Dios conceden, pero lo que también me ayudó mucho fue ver los hechos tangibles, o sea, es decir, por sus obras les conoceréis, ¿no? Yo no sé si mañana o en algún momento se aprobarán o no las apariciones de Medjugorje, pero sí que me quedo con las cosas que tú puedes ver, ¿no? Y una de las más impactantes de allí es sacerdotes, pero un ejército inmenso de sacerdotes, dando la vida a las 24 horas, confesando alrededor de la parroquia, ¿no? Aquello me descolocó por completo, porque es un sacramento que hoy en día en general no es que esté muy de moda, ¿no? Y allí yo les veía, y sobre todo ver riadas y riadas de personas, entre ellos muchísima gente joven, haciendo cola para confesarse. O sea, y los sacerdotes con una piedad, y luego las Eucaristías lo mismo, o sea, con celebrar la Eucaristía con 800 sacerdotes, y era como un ejército, a la hora de la comunión, por ejemplo, es como un ejército caminando por los diferentes pasillos para dar la comunión a la gente con un silencio, un respeto a la Eucaristía hacia lo sagrado, que aquello es otra cosa que me tiró por tierra, ¿no? Un poco como San Pablo del Caballo, pues igual. Yo digo, madre mía, con lo que he juzgado yo muchas veces a los sacerdotes en mi ciudad, ¿no? Porque me parece un rollo, me parece que a veces no dan la vida desde la ignorancia, porque sí que la dan, ¿no? Pero allí verlo tan latente, yo decía, algo tiene que haber. Gente que se confesaba, que quiero decir, no todo el mundo que va allí es creyente, va mucha gente que no es creyente, y había gente que igual no se confesaba desde los 8 años, y les cambia la vida, ¿no? Y luego confesiones muy profundas. Yo allí todas las veces me he confesado y parece que es que te conocen, es como estar con Jesucristo de verdad allí. Es como, bueno, en algún momento hasta me dijeron mi nombre sin conocerme de nada, o sea, cosas así que te descolocan un poco, ¿no? Entonces,
eso, hechos. Luego mucha gente que se ha levantado para el sacerdocio, o se han ido de monjas, compañeros periodistas que fueron en reportajes a desmentirlo, que iban a decir, no, vamos a hacer... Y alguno está en el seminario, otro es sacerdote, o sea, cosas muy fuertes que dices tú, estos son hechos tangibles, ¿no? Lo del sobrenatural ayuda, a mí me parece bueno que esté pasando esto, porque creo que es un momento de la historia crucial, que a lo mejor, como hace 21 siglos, es necesario que vuelvan a darse estas cosas porque la gente está perdiendo todas sus raíces cristianas, ¿no? Entonces esto ayuda, pero lo que tú puedes ver con tus ojos y experimentar y ver cómo también te cambia la vida es importante, ¿no? La Eucaristía, que transforma, realmente transforma. O sea, yo a veces aquí se me hacen muy pesadas, lo reconozco, y allí puedo estar en Eucaristías de 2 horas y media o 3 horas y decir, pero ya se acabó. O sea, ¿entiendes? Es como una paz sobrenatural la que se siente allí, que algo hay, ¿no? Sí es curioso, una cosa, esto sí es fuerte, pero me pasó y está en el libro. Yo antes de ir el primer viaje, cuando ya estábamos apuntados, yo sentí una voz interior que entendí como de la Virgen. Estoy en la cueva de Covadonga, allí rezando, que me decía, te espero en Medjugorje, ¿no? Entonces aquello es una voz interior, no es que lo escuchara, sino que lo sentí. Y fue empecé a llorar, o sea, fue una alegría, fue con una alegría. Entonces yo dije, bueno, vale, vamos, pero insisto, iba a lo que iba, luego me fue transformando, ¿no? Luego, hay una cosa curiosa que le pasa, yo creo, a casi todo el mundo que quiere ir. Siempre que quieres ir a Medjugorje surgen muchos problemas, ¿no? Y en el libro se ve también, es interesante porque se ve el Pablo de 2012, los problemas económicos que tenía, era autónomo, casi no tenía ingresos, era bastante difícil, y siempre el tema de pagarte el viaje, que son como unos 1.000 euros más o menos una semana, era para mí muy complicado, ¿no? Y ver cómo la Divina Providencia, o sea, el primer año me apareció el dinero devolviéndome a Hacienda exactamente la cantidad exacta. Otros años era siempre menos, y ese año, oye, curioso, justo la cantidad, eso el primer año. El segundo fue peor, porque yo he vuelto porque aquello es como una universidad con diferentes cursos, ¿no? Entonces, tú puedes ir las veces que quieras, ir solo una vez y te ayuda, o puedes ir hasta que tú consideres que tu ciclo se... Pero yo sentía que necesitaba más, o sea, como que el primer curso lo había pasado muy bien, había visto las cosas más sobrenaturales, el segundo fue mucha más paz la que sentí, y el tercero fue completamente disfrutar de ver a la gente, de recoger un montón de testimonios, de escuchar otros, cómo le había cambiado la vida a mucha gente, ¿no? Entonces fue como ese pack seguido, pero yo siempre tiraba de Marta, porque Marta, mi mujer, no le apetecía tanto ir, decía, ¿para qué vamos a volver si ya hemos estado una vez? Y decía, Marta, siento que tenemos que seguir. Y entonces el segundo año me comprometí a pagarle yo el viaje, porque también su situación económica era muy complicada, y entonces por orgullo nosotros a nuestros padres no les pedíamos nada, y yo, que puede parecer ahora muy humilde, pero no era humilde, porque yo le pedí a Dios que me ayudara, digo, pero de muy mala leche. Y él le decía, amigo, si quieres que vaya, pero discutiendo así mentalmente con él, digo, ya me puedes solucionar la vida, yo con una soberbia total. Digo, porque es muy bien que vayamos, que sí, pero búscate la vida porque me he comprometido a pagar 2 viajes. Bueno, pues nos pasó una cosa impresionante. O sea, cuando ya solo quedaban 2 días para apuntarse al viaje, que ya se cerraba el plazo, yo había perdido la esperanza, no digo, no, nada. Pues me llama mi padre, tienes un sobre que pone para Pablo sin remitente, y lo he abierto porque, no sé, me pareció raro, ¿no? Y eran el dinero exacto que necesitaba para el viaje, y ponía en un papel, para Pablo, de Dios. Entonces aquello, obviamente, no llovió del cielo, ¿no? Pero no sé cómo lo hizo, que le tocó el corazón. Mis padres me juran y me perjuran, y sé que es verdad que ellos no fueron, o sea, porque me lo hubieran dicho, no sé quién fue, pero apareció. Y justo ese para mi billete, me faltaba Marta. Pues un tío mío, un día también, sin venir a cuento, me dice, bueno, te voy a dar un dinero, así tal cual, pero sin saber nada de mi situación ni de cómo estaba yo en ese momento, ni nada. Entonces, claro, toque de humildad total, ¿no? Y yo veía, digo, madre mía. O sea, no es que la divina providencia sea solo que Dios te dé dinero, ¿no? Pero en ese momento fue la manifestación, entonces tú dices, otra vez, ¿no? Otra vez, qué soberbio soy, qué burro soy, y cómo me quieres, que me llevas incluso siendo el que más duda, o el peor, o el que menos merezco estar allí, ¿no? Y luego, lo duro de volver, pues mira, el primer año, claro, volvíamos emocionados,
Y yo diciendo, jolín, he visto tal cosa, como la película, ¿no? He visto cosas que vosotros no creeríais, ¿no? Y se lo quieres contar a todo el mundo, sobre todo al entorno más cercano en un principio, y ver el rechazo, que es normal, ¿eh? Yo luego lo he entendido, porque hay gente de nuestra familia y de nuestro entorno pues, que creen, pero no entendían por qué tanto la Virgen, porque la Virgen está en todas partes. Entonces, fue un poco bajón el decir, ostras, que por más que tú trates de expresar lo que es aquello, la gente no le interesa o no está dispuesta a creer, ¿no? Es como, no estamos dispuestos a creer en lo más evidente muchas veces, ¿no? Es como, no me saques de mi cueva, de mi caverna de Platón, que estoy muy bien aquí, ¿no? Y aquello para mí fue salir de la caverna de Platón totalmente, ¿no? Porque sí, conocía a Dios, pero me faltaba mucho. Y la experiencia después de volver es dura, porque cuanto más recibes, también el demonio más te ataca, ¿no? Te hace que dudes de todo, que tu fe, sí, mira, volví con mucha fuerza por el rosario, o por ganas de ir a la Eucaristía a diario, que eso sí que me parece un milagro impresionante, ¿no? O de dar testimonio, o de cambiar muchas cosas de cómo yo era, intentar limarlas, y todo esto lo haces con muy buena intención, es como que cargas las pilas muy bien, y el paso del tiempo, el desgaste, es como que la vida te va golpeando, ¿no? Y los sufrimientos aparecen y el ataque cada vez es más fuerte. O sea, cuanto más Dios te da, los ataques espirituales son más fuertes. Me está pasando ahora con el libro. Es decir, te mete miedo por todo. No vas a triunfar, no, el libro no se va a leer, han apostado por ti y no vas a dar la talla. ¿Para qué tanto viaje y tanto esfuerzo si luego no va la gente a ver? No sé, muchas cosas, ¿no? que te das cuenta que es mentira. Porque al final es aportar tu granito de arena a dar a conocer a Dios, que es lo importante de ese mensaje de Medjugorje, ¿no? La Virgen lo que pide allí es esperanza y sobre todo que la gente vuelva su cara a Dios. La gente que ha perdido completamente sus creencias, que nosotros tenemos amigos con hijos que en Semana Santa ven al típico Cristo por la calle en León, la Semana Santa es muy famosa, y le preguntan a sus padres que quién es ese hombre que sangra en la cruz, ¿no? O sea, ya no conocen a Jesucristo. No es como hace unos años que todos teníamos un conocimiento, ahora está tan perdida las raíces cristianas en Europa y en España cada vez más, que es necesario, aunque seamos pocos, sumar cada uno lo que pueda, ¿no? Yo con el libro, otros con las películas, cada uno en nuestro entorno simplemente anunciando a Jesucristo es lo que quiere la Virgen, ¿no? Es esperanza, es decir, habrá sufrimientos porque estar con Dios y ser cristiano a mí me ha ayudado a ver que no te vas a eximir del sufrimiento, ¿no? Porque muchas veces piensas, no, como estoy con Dios me va a ir todo muy bien. No, en el mundo hay que vivir y todo te va a llegar. Pero es verdad que está la esperanza, ¿no? Este libro, por ejemplo, empieza en las tinieblas y va hacia la luz, ¿no? Es un libro que acaba con mucha esperanza, es el mensaje que yo quiero lanzar, ¿no? Yo, un Pablo descreído, con muchos sufrimientos, cómo Dios nos fue transformando, nos fue ayudando en el noviazgo. La gente verá por qué en el 2014 no fuimos, en 2015 volvimos, o sea, nos ha regalado tantas cosas también como matrimonio y como pareja que solo puedo darle gracias. O sea, este libro es darle gracias por todo lo que me ha dado hasta ahora. Nunca había dado la cara, yo llevo 16 años en el Diario de León, nunca había dado la cara en ningún reportaje así tan fuerte por nada religioso. O sea, mis ámbitos eran desde el deporte, la cultura nacional e internacional, pero jamás se me había ocurrido hacer nada de esto, ¿no? Medjugorje me ayudó a encontrar mi vocación. O sea, yo, después de volver y dándole vueltas, luego leyendo mucho, me di cuenta que quería dedicarme a ser un periodista religioso. O sea, que Dios me había dado un don, que era el de la escritura, mejor o peor, pero quería en algún momento enfocarlo a hacer cosas para Él, a trabajar para Él. Y yo se lo pedía y se lo pido constantemente. O sea, este libro ha sido como el primer paso grande de verdad, de decir, ojalá Dios me lleves hacia esto, ¿no? Y me recuerda mucho el Evangelio de los talentos, que hace poco además lo leía, el decir, jolín, Dios me ha dado esto, me ha dado talento, ¿vendrá a pedirme cuentas y me lo habré escondido en la tierra por miedo o habré dado la cara, ¿no? Pues este libro es, mira, esto te lo puedo entregar a ti, ¿no? Porque bien sabe que no, ni yo ni la editorial lo hemos hecho por dinero, porque no es por esto, sino por decir, Dios mío, esto es para ti. Lo poco que puedo aportar es para ti, ¿no? Entonces a mí me ha cambiado la vida. Yo le rezo todos los días, digo, llévame a donde tú quieras, pero que yo pueda trabajar en tu viña. No quiero más, es lo que quiero. O sea, toda esta etapa en el periódico me ha ayudado a formarme como periodista, yo lo he hecho con mucho rigor. De verdad, el libro, todo lo que cuento es real. Me sorprende porque mucha gente, compañeros, que me daba bastante vergüenza que lo leyeran, y lo han leído, fíjate, casi 30 periodistas que la mayoría no creen en nada. Todos los días me dicen,
alucino con lo que cuentas, me está haciendo reflexionar, esto es muy profundo, yo no creo en nada, pero me estás haciendo por lo menos que quiera acercarme a Dios, que quiera ir a Medjugorje. O sea, esto para mí ha sido una sorpresa, que otra cosa de la Virgen que... mira, yo sé que si tú das la cara por Jesucristo, Jesucristo se la parte por ti. Esto lo digo siempre en las presentaciones de los libros y es así. Da mucha vergüenza, muchas veces hay sufrimiento, pero luego la gente te sorprende y dices tú, ¿quién me iba a decir que mi compañero de al lado me iba a decir esto? O sea, me va a decir, me has tocado, me has hecho acercarme a Dios. Yo no, yo son mis palabras, está hecho con mucho rigor, con mucho amor, con muchas dudas también periodísticas, porque yo no es que todo lo que yo cuento no lo ponga en tela de juicio, que me gusta, ¿no? Yo creo que como periodista es importantísimo ponerlo todo en tela de juicio, ¿no? Es un poco abogado del diablo, pero claro, hay tantas evidencias ahí que no puedes negarlo, ¿no? O sea, no quiero convencer a nadie con el libro, simplemente que me acompañen en la aventura, que se pregunten ellos mismos, al final del libro hay una pregunta, que se la conteste cada uno y que saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero las mías es que me ha cambiado la vida tanto personal como profesionalmente.